Imaginémonos, el tiempo es como un flujo constante, suave, ininterrumpido, o hay partículas de tiempo, es decir, está dividido en trocitos pequeñitos, que sería, pues imaginaros, ¿no? Como los fotogramas de una película, que luego los pasas todos juntos y la película se mueve y parece que es todo un continuo, pero no, en realidad son trozos. Hay partículas, átomos de tiempo igual que hay átomos de materia, esa es otra duda, pero claro, hay un montón de dudas, aquí hay muchas más dudas, ¿no? A ver, Maika Pedrosa nos pregunta, ¿cómo se integra esta teoría con la física cuántica y la relatividad? Es lo que he estado contando, Maika. No lo voy a repetir, la doy por respondida, porque es de lo que hemos estado hablando un buen rato, ¿no? Mosito Feliz, al cual le agradezco, eh, porque ha hecho la pregunta con un superchat, decía, ¿qué pasaría si el tiempo no existiera? Vamos a ver, cuando dices eso, estás presuponiendo que el tiempo existe independientemente de nosotros. Claro, si el tiempo no existiera, ¿cómo mediríamos nosotros el devenir de las cosas? Pero es que no es así. Es que parece que el gato al agua se lo están llevando las ideas que dicen que el tiempo es una ilusión, es decir, es algo que nosotros estamos utilizando para medir el devenir y los cambios en las cosas. ¿Vale? Es muy distinto, Mosito Feliz. Eh, no es que pasaría si el tiempo no existiera. Si el tiempo no existiera, significaría que ya no hay más cambios en la realidad. Es decir, que todo ha llegado al equilibrio térmico, que ya no hay intercambio de energía, que ya nada se mueve, nada evoluciona, nada progresa, nada se transforma ya. Y entonces es el fin del tiempo y el fin del universo. José Luis Vicente nos dice, si nada cambiase, efectivamente, José Luis, no existiría el tiempo o no importaría, quiero decir, se tardará un tiempo en viajar de un sitio a otro, pero como no hay cambios, no sería algo importante. Error nuevamente. Se tardará un tiempo, dices, de viajar de un sitio a otro. ¿Y cómo viajas? Pues con una nave. Y esa nave la tienes que construir, con lo cual ya hay algo, ya hay cambio. Y esa nave se va a volver vieja, con lo cual hay cambio. Tú mismo te vas a volver viejo. Es decir, tú eres parte también del universo. Cuando ya no exista el tiempo, no hay más cambio. Se acabó, no hay más actividad. Cuando lleguemos al cero absoluto, que es la temperatura, el universo está cerca, está a menos 270 grados y el cero absoluto son menos 273. Y aunque os parezca mentira, menos 270, que es la temperatura media ahora mismo del universo, es calor, son 3 grados de calor, ¿vale? Bueno, pues cuando eso se equilibre, estamos hablando de media, porque evidentemente una estrella está a miles de grados y el universo está a menos 270. Pero como se va intercambiando, el calor se va disipando, al final todo llegará al equilibrio térmico y cuando eso llegue, se acaba la actividad, se acaba todo. Los átomos ya no se mueven, no hay un átomo ya que se mueva. Eso es lo que tenéis que entender. JMGH pregunta, ¿pasado, presente y futuro existen realmente o son percepción nuestra? Pues Einstein decía que eran una percepción nuestra, un truco, pero ya te digo que hay otras corrientes de la física que creen que el tiempo es un flujo que pertenece a la realidad, es decir, que es externo a nosotros. Hay una frase que lo define muy bien, porque claro, si el tiempo es un truco mental nuestro para medir el cambio, como dicen muchos, para medir los cambios, un árbol en un bosque, si nadie lo está mirando, se cae, se desprende una roca cuando nadie la está mirando, o solamente sucede cuando alguien la está mirando. Es decir, la realidad sucede siempre, independientemente de nosotros, o igual que sucede con las partículas en la mecánica cuántica, la realidad solo se manifiesta cuando hay un observador que la está mirando. Pregunta, ahí queda, ya me diréis vosotros lo que pensáis, ¿no? Sandra pregunta que si no hubiera tiempo, porque si no hubiera tiempo, porque todo envejece y se deteriora. Sí, claro, es lo que hemos dicho. El envejecimiento y el deterioro es
la segunda ley de la termodinámica, todo se va degradando y la entropía del universo, el desorden del universo aumenta, ¿no? Hasta el desorden final. Preguntan Teos que si es cierto que unos científicos dicen haber enviado una partícula al pasado. Vamos a ver, no es que hayan enviado una partícula al pasado, es que en el mundo de la mecánica cuántica, donde todo es probable, donde no hay realidades, donde un electrón no está en un sitio concreto, sino en una nube de probabilidades y se concreta solo donde miramos, con lo cual la figura del observador es muy importante, resulta que hacen lo mismo en el tiempo. Es decir, pueden estarse moviendo entre el pasado y el futuro. Y es verdad que no uno, sino varios equipos de físicos han conseguido captar la manera en que las partículas se desplazan en el tiempo y algunas veces van hacia el pasado. En ese sentido sí que es verdad. Rosario nos pregunta que si es una ilusión, ¿por qué podemos medirlo? A ver, medirlo es algo absolutamente humano. Es una convención. Igual que, ¿por qué podemos medir las distancias? Nos hemos inventado unas medidas de longitud, el metro, el decámetro, el kilómetro, el año luz, son medidas inventadas para poder fragmentar la realidad y comprenderla. Y con el tiempo pasa exactamente lo mismo. Es una convención, son convenciones. Un segundo, una hora, un minuto. O sea, no es que por qué podemos medirlo. El medir el tiempo no es una propiedad intrínseca del tiempo, sino una herramienta nuestra para poder comprender y para poder acceder a esa realidad, ¿vale? Ay, estoy viendo que está Eduardo Mazo, que me hizo una entrevista en su canal hace poco. Está aquí entre... Hola Eduardo, ¿qué tal? De Archivo de Ciencia. Estás en el chat. Bienvenido y me alegro mucho de verte entre nosotros. Os recomiendo su canal, ¿eh? Ahí me hicieron una entrevista y me sacaron todo el ligadillo. Es la verdad, tuvimos una charla muy agradable. A ver, Mosito Feliz pregunta otra vez, ¿qué se necesita para que exista el tiempo? Qué buena pregunta. ¿Qué se necesita? Se necesita una realidad cambiante y un observador que sea testigo de esa realidad. Ahora bien, ¿es posible un cambio sin nadie que esté observando ese cambio? ¿Se cae el árbol cuando no miramos? ¿O es una cosa externa a la realidad que existe de por sí, miremos o no miremos, y nosotros fluimos en ella? Esa es la gran pregunta, Mosito. Adelina González nos pregunta que hay diferentes tipos de tiempos. En el espacio el tiempo transcurre igual que en la Tierra. Hemos visto que una de las pruebas de que el tiempo no es una cosa absoluta es precisamente que el tiempo cambia, no es el mismo para un observador en movimiento que para un observador parado. Lo hemos contado al principio de este mismo directo. Y Adelina pregunta también si existe realmente el tiempo, porque en realidad siempre es el tiempo presente. Pasado y futuro no estarán entonces dentro del presente. A ver, nosotros surfeamos en el presente y venimos desde el pasado y vamos hacia el futuro. Ahora bien, ¿existen contemporáneamente presente, pasado y futuro? ¿O la flecha del tiempo implica que primero hay una cosa, luego la otra y luego la de más allá? Otra duda, otra cosa que no sabemos porque está implícito en la gran duda anterior. Rosario pregunta, entonces, sin observador no existe el tiempo. Claro, es una posibilidad. Es una posibilidad. Lo que dicen estos científicos en este estudio es que como el tiempo es de naturaleza cuántica y depende del entrelazamiento, es decir, el reloj que mide el paso del tiempo y el objeto en el que pasa el tiempo, un observador externo a ese sistema no vería el paso del tiempo. Es decir, el tiempo solamente es un fenómeno cuántico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el entrelazamiento cuántico se da también entre los objetos macroscópicos, en los objetos grandes, y que como es un fenómeno cuántico y como el universo es igual para todos, para lo pequeño y para lo grande, pues hete aquí que si hubiera un observador que pudiera observarnos desde fuera del sistema en el que nosotros estamos midiendo el tiempo, pues vería el universo sin moverse, estático, para siempre. Alfredo Gavilánez, saludos desde Ecuador. ¿Cree usted que se pueda generar una burbuja espaciotemporal? ¿Y cuál sería la teoría para que se dé esto?
Una burbuja espaciotemporal. Bueno, tú te estás refiriendo a una burbuja de deformación espaciotemporal que es lo del motor de Alcubierre, ¿no? El motor warp o el motor de curvatura para ir a velocidades muy grandes. No estamos hablando de eso hoy, sino de la naturaleza misma del tiempo. Pero si te interesa ese tema, hace muy poco, hicimos un vídeo específicamente sobre estos motores de curvatura. Así que, Alfredo, te recomiendo que vayas a ver esos vídeos, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que ya podemos. Lo que voy a hacer es una cosa. Voy a repartir membresías. Voy a regalar 5 membresías y ya voy a aprovechar para despedir, para despedir el chat. Para despedir el chat y para despedir el directo, ¿no? Espero que os haya. Es que es muy apasionante. Yo, la verdad es que lo veo completamente apasionante todo lo que tiene que ver con el tiempo, con el transcurso del tiempo y con la naturaleza del tiempo. Y es que vamos a más, vamos a muchísimo más, porque cada vez hay más ideas y sobre todo, como en esta que os he contado hoy, estamos cerca de que sea posible probarlas experimentalmente. Cuando eso suceda, seguro, no tengáis la más mínima duda de que yo os lo voy a contar. Así que me despido de todos vosotros, os doy las gracias por estar aquí. Ya somos más de 123.500 y os recuerdo que mañana miércoles, tenemos el vídeo semanal y ahí os hablaré esta vez de un tipo de agujeros negros que pensamos que existen, pero que nadie los ha visto todavía. Estar pendientes de nuestras redes, porque pronto nos veremos en Cuarto Milenio, que hemos estado grabando programas ahora de cara al verano y van a salir todos juntos. Nos vemos la semana que viene. Somos